Vamos a saludar ahora sí a nuestro segundo invitado, al doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho. Con él vamos a hablar sobre un tema que ayer fue tendencia en el Twitter, el registro civil con un nuevo servicio Pasaporte Express. ¿Cómo está, doctor Campaña? Gracias por aceptar este diálogo aquí en este espacio. Bienvenido. Buenos días, buenos días. Un saludo para todos ustedes. Por fortuna, muy bien. Así que, a las órdenes. Doctor, preocupado por lo que está pasando en instituciones públicas como el registro civil, que justamente el día de ayer abrió un nuevo servicio, pero un servicio con un costo adicional, y al parecer la gente dice como que ya vamos a tener ciudadanos de primera categoría y segunda categoría. Bueno, yo creo que para comentar este tema es bueno regresar algunos años en el tiempo, ¿no? Ustedes recordarán probablemente con mucha claridad cómo hace algunos años, 10, 15 años, el registro civil en general para obtener pasaportes pues funcionaba en la gobernación de la provincia cuando estaba allí cerca del Malecón. Y al mismo tiempo había una oficina del registro civil al sur, por allá por la avenida 25 de Julio, para sacar las cédulas en ciudadanía. Entiendo que también se podían sacar allí pasaportes. ¿Qué pasaba en esa época? Pésimas condiciones de servicio. Cuando llovía eso era terrible, la gente haciendo larguísimas filas, mojándose. Y en esas larguísimas filas no faltaban jamás los llamados tramitadores. ¿Qué hacían entonces los tramitadores? Se acercaban a cualquier persona y les decían, miren, evítese toda esta fila, eso le cuesta X cantidad de dinero. Esto viene pues desde mucho tiempo atrás, desde cuando estábamos en Sucres inclusive, ¿no? Entonces venía la persona que tenía apuro o que tenía capacidad económica y apuro, pagaba un tramitador y el tramitador sin ningún problema gestionaba todos los pasos y esta persona salía inmediatamente con su cédula de identidad o con su pasaporte. Es decir, había la corrupción enquistada, lo que permitía que el tramitador cobrara y le entregara una parte de esa corrupción a los funcionarios que manejaban el registro civil. Vinieron los años, se modernizó el registro civil y entonces, al menos aquí en Guayaquil, en un bonito edificio en el gobierno del Litoral, empezó a tramitarse el proceso de emisión de pasaportes. Yo lo he usado varias veces con una total normalidad. Normalidad en el sentido de que se acabaron los tramitadores. Y ha sido un servicio que ciertamente se ha venido prestando con eficiencia. Eficiencia en el sentido de que son trámites bastante rápidos. Yo acabo de estar allí la semana anterior. Me demoré aproximadamente 1 hora y media en sacar un pasaporte y la demora fue básicamente porque los funcionarios encargados de gestionar, llenar los datos, etcétera, simplemente salieron a almorzar, fui a una mala hora y entonces tuve que esperar casi 40 minutos para que los funcionarios almuercen. Pero dejando a salvo eso que es una ineficiencia o falta de coordinación, es un servicio rápido, es decir, uno puede ir, simplemente pide los requisitos, básicamente llevar la cédula de ciudadanía, se pagan $90 y se obtiene el pasaporte de manera inmediata. Entonces, llama la atención ahora que de la noche a la mañana se ofrezca un llamado servicio express. Dicho en palabras sencillas, sáltese la fila de los tramitadores de antaño, o ahora simplemente que otros esperen la hora y media que toma un pasaporte y simplemente si usted quiere un servicio de privilegio, entonces pague. En definitiva, hay que pagar por un privilegio. Y eso debe llevarnos a varias reflexiones, ¿no? Lo primero, el Estado es conocido que ofrece ciertos servicios públicos en general y otros servicios a los ciudadanos que además se ofrecen de forma monopólica porque usted no puede sacar el pasaporte en ninguna otra oficina que no sea la oficina del registro civil. Por tanto, es un monopolio en el servicio. Pues bien, la Constitución permite que ciertos servicios sean cobrados por el Estado. Otros, la Constitución mismo señala que son siempre gratuitos, salud, educación, por citar ejemplos. Pero este tipo de servicios, cédula de identidad, pasaportes, etcétera, el Estado, a través de sus instituciones, está facultado para cobrar a los usuarios.
Pero al mismo tiempo existe otra ley muy importante, que es la Ley de Eficiencia en los Trámites de la Función Pública, una ley del año 2018. Esta ley contempla claramente que tiene que brindarse el servicio con eficiencia. Y esa eficiencia, buscando o atando con la Constitución de la República, artículo 66, numeral cuarto, establece justamente eficiencia y acceso igualitario a los servicios que brinda el Estado. Es decir, si hay un servicio que se presta con eficiencia como hasta ahora, esa eficiencia tiene que garantizar la igualdad de los ciudadanos y por tanto no puede dejarse de lado esta igualdad cuando se pretende un cobro, además exageradísimo en el monto de $60, lo que significa, en otras palabras, el que tenga dinero y pueda gastarse $60 adicionales, que los pague. Ahora, ¿cuál es el concepto de este servicio express? Supuestamente, pues para personas que requieren un servicio de manera inmediata. Y pongo un ejemplo. A usted le salió un viaje al exterior de que no lo tenía previsto, está sin pasaporte, entonces quiere ir y sacar un pasaporte de manera inmediata ahora porque viaja en la tarde. Muy bien, entonces a algún genio del registro civil se le ocurrió que aquí hay una oportunidad para generar dinero. Entonces, si esa persona requiere un pasaporte con urgencia, pues que pague. Y si no tiene el dinero para pagarlo, pues qué pena, ¿no? Entonces, eso va a llevar a la existencia, ya contempla la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera, los que tienen una billetera con la capacidad de sacar $60, y ciudadanos de segunda, que no pueden hacerlo. Entonces, esta distinción basada en el dinero rompe principios constitucionales que ya he mencionado, el 66 de la Constitución número 4, violenta también la ley de eficiencia en los trámites de la gestión pública y ya dejando a salvo la parte legal, importante, pero dejándola a salvo, a mí lo que me preocupa, y creo que a muchísimos ciudadanos que hemos podido escribir en Twitter, nos preocupa que hoy empiezan con esto y mañana pues continuarán con otras entidades estableciendo distinciones basadas en el dinero. Y eso es simplemente inaceptable, porque implican distinciones que contrarían la ley, contrarían la ética pública, además contrarían principios básicos sobre los cuales se sustenta una real democracia. Porque lo otro, el permitir que estas distinciones existan, simplemente significa ratificar que tenemos una democracia de ficción o lo que es lo mismo, una democracia sin cultura democrática, porque cuando existe cultura democrática en los gobernantes, este tipo de decisiones no pueden tomarse. Doctor Campaña, buenos días. Carla Aro le saluda. Voy a tomar un poco el tema que usted decía, ¿no? Bueno, ellos o se manifiesta que es para estos casos especiales. Y le voy a poner mi caso, a mí me sucedió. Tenía caducado el pasaporte y tenía el vuelo al otro día y resulta que por internet uno saca obviamente su turno y de una u otra forma sale el proceso y no había turno sino hasta después de 4 semanas. Obviamente perdí el vuelo porque no pude hacer nada. Lo perdí, tuve que cambiarlo y me costó mucho más cambiar el vuelo, muchísimo más. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿O cuál hubiese sido la salida? Como para que no haya una distinción, pero para de pronto solucionar este tipo de casos que sí se presentan, no es que no se presentan. De hecho, los casos se presentan, no son excepcionales, no son la generalidad, se presentan. Pero la solución es muy simple. Es muy simple. Si la persona que tiene una urgencia para obtener un pasaporte va al registro civil, habla con el jefe o de la oficina encargada, le demuestra que tiene una urgencia. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero yo fui a donde emiten los pasaportes, les expliqué los certificados de salud de mi madre y me dijeron, lo siento, no podemos hacer nada. Bueno, pero es que a eso iba. ¿Qué es lo que debe pasar? Que usted debe poder ir al registro civil, debe poder hablar con el jefe encargado de la oficina, debe poder explicarle y el jefe encargado de la oficina debe poder resolver estos problemas. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? De manera fácil. ¿Quién es el director del registro civil? Y el director del registro civil debe dar las instrucciones al personal de cómo resolver casos de urgencia. Es tan sencillo que se resuelve en 5 minutos.
Pero, como le decía, estos genios, porque no puedo llamarlos de otra manera, estos genios piensan que el problema hay que resolverlo con dinero. Entonces, no solamente que es un caso de urgencia el que lleva a una persona a concurrir a buscar con desesperación un trámite urgente, sino que ven aquí en la desesperación de la gente la oportunidad para sacarle dinero. Entonces, eso es totalmente irreprochable. Pero al mismo tiempo, le voy a citar otros ejemplos que van en línea de lo mismo. Y creo que a eso van. Mire, si usted va hoy día a sacar una licencia de conducir y hace el curso de conducción, va a cualquiera de estas escuelas de conducción, aprueba los exámenes, todo está listo y le dicen muy bien, tiene que sacar el turno para que le den su documento físico, la licencia de conducir. Y le sale efectivamente lo que usted menciona, hay cupos para 2 meses, 3 meses después. ¿Y qué pasa en la práctica, tratándose de licencias? Que en las propias agencias, en algunas de ellas, les dicen, mire, yo tengo un amigo en el tema de licencia y no se preocupe, usted quiere ir mañana, vaya mañana. Eso sí, tiene que pagar lo que le pidan. A veces $100, $150, cualquier otra cifra. ¿Qué hace normalmente el usuario desesperado? Lejos de denunciar, el usuario desesperado paga. Y entonces hay un funcionario donde se emiten las licencias que cobra y cobra mucho dinero porque son miles de personas las que no están dispuestas a esperar 2 meses ni 3 meses y no tener un carnet de conducir. Entonces, cuando esto se conoce porque está enquistada en la función pública, es cuando nosotros, los ciudadanos, pretendemos que se cumpla con la ley. Y la ley dice que los servicios públicos deben ser eficientes. Entonces, no puede hablarse inicialmente no hay cupos, no hay espacio y en consecuencia casi lo obligan a que pague por un trámite. Es decir, se fomenta desde el propio Estado la corrupción y ahora desde el propio Estado se fomentan las desigualdades. De tal suerte que esto se corrige poniendo funcionarios que entiendan el sistema y que no vayan a la función pública a robar de una parte y otros que no vayan con la misión de sacarle plata a los ciudadanos. Doctor, pero bueno, esto de cobrar más, básicamente, de pronto, no sé, yo puedo estar equivocada, pero yo lo veo también como especie de una multa, ¿no? Usted no lo sacó a tiempo, pague $60 y se lo doy ahora. No, no es conceptualmente una multa, no, porque además no hay ninguna norma que obligue a una persona a tener un pasaporte, es decir, no hay plazos para obtener un pasaporte. Mucha gente no tiene un pasaporte, no lo ha tenido nunca, muchos no lo tendrán nunca. El pasaporte se requiere cuando usted quiere salir del país. Y en este caso puede presentarse una necesidad en cualquier momento y lo que usted quiere es tener un estado eficiente, que si usted tiene hoy la necesidad pueda ir sin filas, sin turnos, simplemente ir y que existan los suficientes funcionarios disponibles para atender su requerimiento. Ahora, claro, se dirá, es que no se puede atender a todos rápidamente. Y yo les digo, sí se puede atender a todos rápidamente. Si existe orden y si se toma en serio el concepto de la eficiencia en la gestión pública, se puede atender. Usted puede ir, y de hecho le comentaba, yo fui la semana pasada a sacar un pasaporte sin hacer ningún requerimiento en línea. Simplemente fui directamente al gobierno del Litoral, me acerqué a recepción, pregunté el trámite para pasaporte, me dijeron cédula de identidad y pagar los $90. En el gobierno del Litoral me mandaron a pagar en el Banco del Pichincha que queda al frente. Lo cual además es otra ineficiencia porque deberían poder cobrar en el registro civil. Pero en todo caso, el trámite, como le decía, lo obtuve yo personalmente hace una semana aproximadamente y lo obtuve gastándome 1 hora y media de mi tiempo. Entonces, esto de que no hay turnos, de que lo ponen por semanas, etcétera, en la práctica, en los hechos, cuando usted va al registro civil, no es verdad, porque además se da cuenta de que no es que hay gente haciendo fila por cientos para sacar un pasaporte. Hay gente que se puede atender perfectamente en el día a día. Doctor, si la solución no es hacer estas ventanillas express para mejorar la eficiencia, la calidad del servicio, ¿cuál es la solución? ¿Aumentar las ventanillas, capacitar mejor al personal? ¿Cuál vendría a ser la solución? La solución va primero que el jefe de registro civil se tome la molestia de entender el sistema, cómo funciona, número 1. Número 2, que se tomen la molestia de sacar estadísticas. ¿Cuántos pasaportes se otorgan año a año? ¿Cuántos mes a mes? ¿Cuáles son los meses de mayor demanda de pasaportes? Luego poner en función de esa necesidad los requerimientos necesarios para que el usuario pueda ir y resolver lo suyo. Por ejemplo,
que usted pueda pagar con tarjeta de crédito, que pueda pagar en efectivo, que pueda hacer transferencias bancarias, etcétera. Es decir, brindarle facilidades. Lo otro es tener que el concepto de eficiencia es un concepto que debe estar presente en general en la administración pública. Es decir, hay que entender que el Estado tiene que ser eficiente. Y eso es muy fácil de hacerlo, como le decía, estadísticas. Si usted sabe que al mes, ejemplo, se otorgan 900 pasaportes, y usted sabe entonces que cada día, en los 30 días, se emiten 30, ejemplo, porque esa es la demanda, pues debe tener el personal suficiente para que se emitan los 30 pasaportes diarios. Entonces no hay que inventar aquí el agua tibia, no hay que hacer milagros, no hay que inventarse consultorías ni invertir millones de dólares en equipos técnicos. La técnica ya existe, la tenemos, lo que hay que hacer es simplemente organizados y tener sentido común. Pero a veces parece que el sentido común escapa a estos funcionarios y ven que la salida más fácil es la de que pague el que tenga. Entonces, es una manera de privilegiar a cierto grupo de personas que pueden pagarlo y en definitiva estamos, como le decía al principio, estamos creando ecuatorianos de primera y ecuatorianos de segunda. Ecuatorianos de primera, los que tienen la billetera para pagar un extra por estos servicios preferenciales, y de segunda, pues allá la masa, el montón, el que no está dispuesto a pagar o el que no puede pagar o el que no tiene para pagar. Entonces, me parece que la decisión es totalmente errática. Me parece también una barbaridad esto de que usted vaya a buscar cita en línea y le saquen cita para 2, 3 o 4 semanas. Eso lo único que demuestra es una total ineficiencia. Y yo creo que en ocasiones lo hacen a propósito. Es decir, pueden atender más gente al día, pero venden o generan la dificultad para vender la facilidad. Y yo creo que es lo que están haciendo ahora, es decir, generan un problema que en realidad no existe para poder sacarle dinero a los usuarios. Me parece que la medida es totalmente desacertada. Ahora, yo creo que tal vez muchos pensarán que $90 no es bastante. Esos $90 creo que los que se pagan normalmente por el precio del pasaporte cubrirían todos los gastos y para dar un buen servicio, doctor. Yo creo que no es necesario tener que cobrar un adicional de $60. Si ahora están haciendo esto con el pasaporte, mañana tal vez pueden hacerlo con la cédula también. Es que de hecho creo que allá van. Yo creo que luego serán las cédulas, luego serán las licencias de conducir, luego serán los trámites en las notarías, luego serán los trámites en el registro de la propiedad, en los registros mercantiles. Es decir, lo que están buscando es sacar dinero a toda costa, número uno. Y lo segundo, como legalizar el mí... trámite, más o menos como legalizar un trámite. Exactamente, pero lo que a mí más me inquieta, me preocupa, es que simplemente como tienen una visión miope del poder y del gobierno, creo que lo que están haciendo es buscando estructurar un gobierno paralelo para los ricos. Y eso está mal. Eso está mal porque eso rompe con la cultura democrática que debemos tener en el país. Porque la democracia no es ir a votar, la democracia no es tener una constitución que simplemente dice somos iguales ante la ley. Eso no sirve de nada si no hay una real cultura democrática en la ciudadanía y por supuesto en los gobernantes. Porque con cultura democrática este tipo de desaciertos no se cometerían. Porque habría en el concepto mismo de la gestión pública un concepto distinto. Tenemos que ser eficientes para todos. La eficiencia no puede depender de la clase económica. La eficiencia no puede depender de quién tiene más o menos relaciones con gente de gobierno. Porque de paso una cosa muy importante, ¿usted cree que si alguien necesitaba, la periodista hace un momento, y ella era, por decirlo entre comillas, enchupada, es decir, si era amiga de algún secretario de la presidencia, de algún ministro, de algún subsecretario de gobierno, ¿usted cree que no había una llamada telefónica al director del registro civil para decirle, mire, la periodista necesita un pasaporte, por favor sáqueselo urgente? Tenga la certeza de que se lo daban. ¿Por qué? Porque vivimos en el país en que los refranes son lamentables pero sabios y ciertos. El que tiene padrino se bautiza, solo que ahora quieren cambiar el concepto. Ya no será el que tiene padrino se bautiza, sino el que tiene dinero se bautiza. Y eso pues es inaceptable. Tanto es inaceptable el tráfico de influencias, la llamada, la amistad para saltarse una fila, como censurable es, sin lugar a dudas, que le pongan un precio para que usted tenga eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Doctor Campaña, me gustaría saltarme a otro tema, preguntarle a usted sobre esa posición que tiene el gobierno de monetizar algunas instituciones públicas. En el caso del Banco del Pacífico, este banco que fue hasta hace poco el segundo mejor banco en el ranking de Ecuador, resulta que el año pasado ya lo bajaron al 10º lugar. Uno de los bancos que siempre tuvo en estos últimos años una buena utilidad, ahora es el banco que ya prácticamente está de bajada, el banco como que está devaluándose. Le pregunto esto porque estamos hablando de un proceso de venta de este Banco del Pacífico y el gobierno justamente contrató a alguien que está ganando $35,000 y resulta que esa persona ahora es el que ha ubicado el banco en el 10º lugar. ¿Cómo? ¿Qué pensar de todo esto? Mire, yo he seguido de cerca el caso del Banco del Pacífico, he sido crítico del proceso, he sido categórico en mencionar que el presidente Guillermo Lasso, dueño de banco, no puede vender el Banco del Pacífico porque eso es inmoral, eso no tiene ética pública. ¿Por qué? Porque hay conflicto de intereses. No puede ser que un banquero quiera deshacerse de otro banco, de propiedad del Estado ciertamente, pero de otro banco que ha venido brindando servicios por muchos años de manera muy eficiente, al punto de que el Banco del Pacífico es uno de los bancos con los mejores sistemas informatizados para atención al público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que teníamos un estupendo banco, y viene de repente un señor González y dice, no, es que el banco se ha manejado muy mal, esto es una calamidad lo que han hecho, han puesto agencias por doquier que no son rentables, han dado créditos incobrables, entonces dice el señor González, lo que hemos hecho es transparentar la realidad del banco, y ahora que lo hemos transparentado, esto va a permitir, luego del saneamiento que dicen haber hecho, despidos de empleados, etcétera, ahora sí lo vamos a vender a un mejor precio. La pregunta es, número uno, si hay manejos o si hubo manejos irregulares, ¿dónde están las denuncias contra esos funcionarios que tuvieron manejos irregulares? No existen, número uno. Número dos, ¿por qué razón el apuro en vender un banco ahora? ¿Cuál es la necesidad de venderlo? Desnutrición infantil. Perdóneme, tienen miles de millones en la reserva asegurando el precio de los bonos del Estado. Así que esa no es la verdadera razón. En consecuencia, yo he sido muy crítico, creo que el gobierno no debe venderlo. Esto huele a corrupción y por tanto lo mejor que puede hacer el presidente de la República es cambiar la administración del banco si cree que la actual no sirve o que la anterior no sirve, poner en manos de gente que pueda manejarlo bien, establecer responsabilidades por los que hicieron daño, según ha dicho el señor González, y simplemente volver a tener un banco que tenga otro criterio distinto al de la banca comercial y que sea un banco que, estando en manos del Estado ecuatoriano y aún cuando se maneje como un banco del sector privado, en su forma por la normativa, etcétera, pues tiene que ser un banco que tenga un direccionamiento para mejorar los créditos a gente que necesita el crédito, a lo mejor con menos requisitos, pero que tiene la capacidad de pago, las garantías para establecer estos créditos. Entonces, me parece a mí que esto huele muy, muy mal, y me parece que lo mejor que debe hacer el gobierno es olvidarse de la posibilidad de vender un banco. Luego esto de que vaya el presidente a China y les diga a los chinos estamos vendiendo un banco, huele horrible, huele horrible. Como le digo, no solamente por todo el entorno de este proceso, sino porque el presidente es banquero. Él no puede liderar un proceso de venta. Doctor, finalmente, ¿qué pensar sobre el discurso del presidente Guillermo Lasso en campaña, que justamente criticaba todos los negocios que había hecho el gobierno del expresidente Correa con China, y resulta que ahora el presidente Guillermo Lasso ha tenido que viajar a la China a buscar nuevos créditos, a renegociar la deuda que tiene nuestro país con la China? Bueno, nuevamente los refranes son sabios, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, el presidente dijo que bajo ninguna circunstancia subiría impuestos, pues subió impuestos. El presidente dijo que de ninguna manera iría al Fondo Monetario Internacional porque si bien las tasas de interés son más bajas, las exigencias del fondo afectan a las clases populares. Pues bien, el presidente fue al Fondo Monetario, luego criticó efectivamente los créditos chinos y ahora ha recurrido nuevamente, no solamente para efectos de lo que se ha mencionado, renegociar la deuda, sino buscar nuevas inversiones y han llegado inclusive a posicionar a China o buscar un tratado, o plantear la búsqueda de un tratado de libre comercio,
que me parece a mí personalmente es bastante preocupante, porque evidentemente las posibilidades de desarrollo de China versus el Ecuador pues son abismales, y en ese sentido un tratado mal negociado puede ser catastrófico para la industria ecuatoriana. Creo que hay que abrirse al mundo, sí, de acuerdo, pero no pueden ser temas apresurados o de un momento a otro, porque imagínese usted lo que pasaría con la industria local. La industria local, si no se establecen las reservas necesarias, simplemente desaparece, porque no podemos competir en eficiencia ni en precios y en ocasiones ni siquiera en calidad. Ahora, ¿que es importante abrir mercados para el camarón, para el banano ecuatoriano? Sí, por supuesto, es muy importante, pero no necesariamente la apertura de esos caminos pasa por un tratado de libre comercio. Y en definitiva, me parece que desgraciadamente la palabra del presidente Lasso está absolutamente devaluada, y por tanto yo soy de los que hoy por hoy creo muy poco en lo que él dice, y aquí esperemos es a los hechos, ¿no? Porque del dicho al hecho pues hay mucho trecho. Doctor Campaña, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al doctor Jofre Campaña,